Bueno, quiero darles la bienvenida pues a la videoconferencia, donde el objetivo principal es poder socializar la actividad número 5, que es un cuadro comparativo de la Constitución del 86 y del 91. Entonces quiero pedirles muy amablemente que por favor cierren su micrófono y ahorita les voy a dar la oportunidad para que socialicen la actividad que desarrollaron. Desde donde está el microfonito, que aparezca bloqueadito para que no nos vaya pues a interrumpir. Quiero arrancar diciéndoles que la constitución política que actualmente tenemos es la de 1991. Por lo tanto, la actividad está encaminada, eh, la actividad está encaminada a buscar, digamos, las diferencias y las semejanzas que existían entre la Constitución del 86 y la del 91. ¿Qué es importante tener en cuenta y tener presente? En el año de 1886, Colombia era un estado federado. ¿Qué es un estado federado? Pues como su nombre lo indica, es aquel que está conformado por federaciones. Un ejemplo claro de un estado federado es como los Estados Unidos actualmente, ¿sí? Que a pesar de que tienen una sola constitución para todo el país, pues tienen 50 estados y cada estado, digamos que tiene una autonomía en su normatividad. Por eso, digamos, hay en estados donde se prohíbe el uso de la marihuana, en otros se permite. En unos estados está el matrimonio entre parejas del mismo sexo, en otros no. Pues eso mismo pasaba con Colombia, que ni siquiera se llamaba Colombia, sino que estaba compuesta por diferentes federaciones donde cada uno era como una isla independiente. Pero en el año de 1886, bajo la presidencia de Rafael Núñez, pues lo que buscó fue unir todas esas federaciones y poder expedir una constitución. Digamos que dentro de la organización del Estado como tal, pues dio un giro de 180 grados. ¿Por qué? Pues porque básicamente, digamos que éramos un Estado federado y pasamos a ser un Estado centralista, es decir, con autonomía administrativa y de los entes territoriales. Esa constitución política del 86, si hacemos la cuenta hasta el 91, pues estamos hablando de mucho tiempo. Las constituciones políticas no permanecen incólumes, o sea, no permanecen estáticas, paquidérmicas, sino que las constituciones obviamente tienen que irse adecuando a las necesidades de la sociedad. Entonces, cuando miramos el libro guía, entendemos que esa constitución del 86 hasta el 91 tuvo muchas reformas, ¿cierto? Pero en esa constitución del 86 empezaron a verse, digamos, unos principios, unos derechos que posteriormente con la expedición de la del 91 pues fueron totalmente cambiados y reformados. ¿Cuál es el objetivo y el propósito? El objetivo y el propósito es que ustedes participen de esta videoconferencia aportando y mirando las diferencias o las semejanzas que existieron entre la Constitución del 86 y la del 91, que hay que tener en cuenta. Como antecedente de la Constitución del 91 está el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? Donde un grupo de jóvenes universitarios, así como ustedes, dijeron vamos a preguntarle al país si quieren que la Constitución cambie y en unas elecciones incluyeron otro tarjetón adicional que por eso se llama la séptima papeleta, porque eran 6 tarjetones, esta era la séptima, y donde el pueblo, más de 2 millones de votos, dijeron queremos cambiar la constitución. Después eso fue ratificado y ahí fue donde empezó todo el proceso para elegir a las personas que nos iban a representar en esa Asamblea Nacional Constituyente. Listo. Entonces quiero que empecemos a aportar. Ahí sí el que vaya a aportar abre el micrófono y dice semejanzas o diferencias entre la Constitución del 86 y la del 91. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Una de las diferencias es que los gobernadores eran nombrados por el presidente de la República en el 86. Diego, ¿cierto? Lo del tema de la elección. Entonces, es importante tener en cuenta que en la del 86 era el presidente el que elegía todo su grupo de trabajo a nivel de municipios, a nivel de departamentos, y con la Constitución del 91 se incorporó el voto popular para estas corporaciones públicas.
Hay un temita más adelante que vamos a desarrollar en el curso, donde vamos a hablar, donde van a estudiar sobre el tema de los municipios, de los departamentos y de todo eso. ¿Quién más? También, bueno, hay muchos profesores. También el tiempo de... Bueno, entonces hagamos para que entendamos. La persona que vaya a hablar dice su nombre y el NRC al que pertenece. Buenas noches, mi nombre es Lady Marcela Castaño, grupo 6, NRC 3950. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, claro, perfecto. Bueno, profe, primero teniendo en cuenta pues que la Constitución del 86 duró más de 105 años y hubo necesidad de cambiarla por una que se acomodara a la realidad del país y el mundo, ¿no? Por eso se creó la constituyente que fue la encargada de crear la nueva constitución. Por lo menos a mí me parece muy interesante, en la nueva constitución aparece la libertad de cultos, aparece lo de la tutela como un mecanismo para salvaguardar los derechos fundamentales, lo de la edad en el 86 era a los 21 años y ahora es a los 18. Bueno, Marcela, pero espere porque es que usted me va a dejar sin tema nada. Vamos a tocar todos y aquí otra, y después no podemos, ¿cierto? Entonces cada uno va a tocar un temita. Entonces hablemos lo de que dijiste tú lo primero, la libertad de cultos. ¿Sí? Bueno, listo. La Constitución del 91, en su artículo 19, consagra la libertad de culto, que cualquier persona puede profesar de manera individual o colectiva su creencia o su religión, ¿sí? Cuando estamos mirando la Constitución del 86, vemos que el presidente le delega la educación a la Iglesia Católica y digamos que la religión del país era la católica. De allí, apaguen el micrófono por favor, de allí, sí, que digamos que la gran mayoría de colombianos sean personas católicas, ¿cierto? Pues porque a ellos se les entregó la función de la educación, que hicieron una gran labor, y entonces en la expedición de la Constitución del 91 ya se permite que usted pueda pertenecer a cualquier religión del mundo. Es más, usted puede creer en nada ni en nadie, y eso se lo respeta la Constitución. Buenas noches. ¿Sí? Mi nombre es Claudia María León, soy del NRC 32701. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, Claudia. Bueno, dos cosas que quiero dar de la Constitución de 1886. Una de ellas es la implementación de justicia que correspondía a la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores y los juzgados. Para el 1991, además de la Corte Suprema, los tribunales superiores y los juzgados, la justicia era impartida por la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, gobernadores y alcaldes. Para el 1986 la diferencia era el libre nombramiento y remoción del presidente. Claudia, espéreme. Y para el 1991 los gobernadores y alcaldes. Bueno, Claudia, vuelvo y le repito, cada uno el que vaya a aportar solo me hace un aportecito para darle la oportunidad a los demás, ¿cierto? Entonces tú tocaste un tema muy importante, Claudia, y ese es de la Corte Constitucional. Ojo, con la Constitución del 91 se creó la Corte Constitucional, que es la encargada de resguardar la Constitución, es decir, de velar que la Constitución se cumpla. Tiene 9 magistrados, ¿sí? También se creó el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Auditor. Es decir, eso le permite tener una mayor cobertura y una mayor especialidad en cada área, porque la Corte Suprema de Justicia está encaminada a, digamos, a regir como todos los conflictos entre los particulares, pero ya se creó esa alta corte que se denomina así Corte Constitucional, que es la encargada de resguardar la Constitución. Otra persona. Buenas noches, mi nombre es Luis Felipe Trejos Avendaños, del NRC 37288. Sí. Pues en ese tiempo, en el 86, el periodo de los diputados y concejales se extiende por 2 años. Y en el 91 se amplía el periodo de diputados y concejales ya a 3 años. Listo. Bueno, el aporte, ¿cierto? Porque siempre se ha discutido mucho respecto a cuánto tiempo es el que debe ser, ¿cierto? Que si es de 2 años, de 3 años, o el presidente si es de 4, si es de 6, si hay reelección,
Sí, porque digamos hay muchos proyectos que se tienen que desarrollar a largo plazo y entonces los 2 años pues muchas veces son corticos para todo esto. ¿Quién más? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Mi nombre es noches. Juan Esteban, TNRS 37288. Una de las diferencias que en 1986 se eliminó la figura del vicepresidente, pero en 1991 se volvió a introducir nuevamente la vicepresidencia. Listo. Camilo, ¿cierto? Juan Esteban. De Juan Esteban. Juan Esteban, bueno, chévere esto que estamos haciendo, sí, cada uno va dando un aportecito. Ojo con la figura vicepresidencial. ¿Por qué? Porque con la Constitución del 91 se volvió a incorporar esta figura. El vicepresidente es elegido en la misma fórmula que el presidente, para el mismo periodo. El presidente, digamos que reemplaza al presidente en faltas temporales o definitivas. Es decir, si el presidente llega a fallecer, pues el que entra a reemplazarlo es el vicepresidente. Es un cargo honorífico, por lo tanto no devengan salario. El vicepresidente no devenga salario. Pero digamos que la figura o lo que se ha utilizado aquí en Colombia en estos últimos años es que el vicepresidente se le entregan unas funciones especiales. Ejemplo, cuando teníamos al presidente Álvaro Uribe Vélez, el vicepresidente era Francisco Santos y a él se le entregó todo el tema de derechos humanos. Entonces él era la representación en cualquier convención, cualquier reunión, cuando se pronunciaban las ONGs, etcétera, etcétera. Ahorita con el presidente Santos, el presidente Vargas Lleras, se le entregó todo el tema de infraestructura, vivienda, agua. Entonces él era el encargado de desarrollar todas esas actividades. Siempre se les delega como una función para que ellos desarrollen, porque digamos que entre comillas, no tienen funciones, entonces se les asigna como algo. ¿Qué más? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Mi nombre es Everardo Treus, mi nombre es Everardo Treus Muñoz, NRC 32701. Una de las que me llama la atención en el encuadro comparativo de la Constitución de 1886 y la de 1991 es en la del 86 los gobernadores y alcaldes son nombrados directamente por la Presidencia de la República. Y en la actual, los gobernadores y alcaldes son elegidos por el mismo pueblo. Por el voto popular, listo. Ese punto ya lo habíamos tocado ahorita, listo. Otra personita. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Diana Grisales. Sí, Diana. Buenas noches. Quería pues como informar o dar mi versión. Mi código es 32701. En el 86, el idioma oficial era el Se perdió, Diana. español. Ya en el 91, la Universidad Cultural de la No escuchamos, Diana, se cortó. ¿Aló? Bueno, mi NRC es 32701. Sí. La diferencia es, en el 1986, el idioma oficial era el español. Sí. Y ya en el 91 hubo diversidad étnica cultural de la nación. Bueno, es importante ese aporte, Diana, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que, digamos que la Constitución del 86 era una Constitución muy restrictiva. En cambio, la del 91 es una Constitución pluralista. Si ustedes leen el preámbulo de la Constitución, si ustedes leen el artículo 1, el artículo 2 que habla de los fines esenciales del Estado, vemos que lo que busca, inclusive lo que acabamos de ver el domingo pasado, un mecanismo de participación ciudadana como la consulta popular, lo que busca la Constitución del 91 es la participación de todos ustedes y mi participación como ciudadano. ¿Quién más? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María Isabel Echeverri. María Isabel, ¿sí? Sí, de el NRC 7950. Para mí una diferencia muy importante y muy marcada es lo que en la Constitución del 91 apareció la acción de tutela, la cual no existía en la Constitución de 1886. Y para mí ha sido algo fundamental y muy importante porque es una forma en que las personas hacen valer sus derechos y está Listo, más María protegida Isabel. por el Estado. Un aporte trascendental en la Constitución del 91. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86. Es una figura jurídica que trajimos de México, porque allá estaba esa acción y cuando los de la Asamblea Nacional Constituyente lo hicieron, lo que buscaban era darle protección, ojo, única y exclusivamente para los derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución Política del artículo 11 al 41, iniciando con el derecho a la vida, donde dice que el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Entonces, una de las grandes y trascendentales reformas en materia constitucional fue la incorporación de la acción de tutela, que ustedes y yo muy seguramente la hemos utilizado cuando autorizan la medicina, la cirugía, no nos contestan el derecho de petición, solo para la protección de derechos fundamentales, pero muy importante ese aporte. ¿Quién más? Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Carolina. Diana Carolina. Del NRC 37288. Sí. Mi aporte es en el tema de la propiedad privada, que antes en la Constitución del 86 no estaba contemplada y en la del 91 sí la contemplan, propiedad privada. Listo. El tema de la propiedad privada es, digamos, que cumple una función más diferente en la del 91, ¿cierto? Porque es como cumple una función más social. Si ustedes leen por allá el artículo 1 de la Constitución, dice que el interés general prima sobre el particular. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene la casita, pero resulta que el municipio necesita construir por ahí una vía que va a traer beneficio, que va a traer desarrollo, pues entonces su propiedad privada, como cumple una función social y prevalece los derechos de los demás sobre el mío, entonces a mí el Estado me va a decir, qué pena con su casita, yo se la voy a comprar porque es que yo por ahí voy a tirar una vía que va a traer desarrollo al municipio, a la localidad, bueno, qué sé yo. ¿Quién más? Buenas noches. Mi nombre es Giovanni Arias. Giovanni. Compañeros, ¿cómo están? Bien, gracias. Yo quería aportar sobre la Constitución, pero bueno, ya me adelantaron. Algo que me parece muy trascendental y me parece pues importante es el cambio de la mayoría de edad, que en la Constitución del 86 era a los 21 años y en el 91 ya es donde iniciamos con el tema de los 18 años. Muchas gracias. Bueno, Camilo, eso tiene que ver con la participación también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida en que la mayoría de edad disminuye, pues lo que se busca es mayor participación. No olvidemos que el artículo 103 habla de los mecanismos de participación ciudadana y entre ellos el principal es el voto, ¿sí? Por eso, inclusive yo cuando hay votaciones siempre les digo a mis estudiantes, participen, voten por el candidato, voten por la propuesta, voten por una cosa y por la otra, porque es que esa es la forma en que nosotros tenemos de participar en las decisiones que se toman en el país. ¿Quién más? Buenas noches, mi nombre es Daniela. Daniela. Pertenezco al NRC 2702. Mi aporte para esta noche es sobre... Anteriormente uno tenía la obligación de pertenecer al partido fuera conservador o liberal, mientras que en la Constitución del 1991 es como libre, no es esa obligación solo de pertenecer como a cualquiera de esos dos partidos. Listo, entonces antes digamos que había un bipartidismo, usted era o de derecha, conservador o era liberal. Actualmente, pues tenemos que hay muchas corrientes, ideologías, grupos políticos, etcétera, que permiten, lo mismo que repetía ahorita, mayor pluralismo en la participación de las personas. Aló, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Edilson Bermúdez. Edilson. Buenas noches. Buenas noches, compañeros y profesores. Mi NRC es el 37288. Considero que uno de los aportes fundamentales es que en la Constitución del 86 Colombia era un Estado de Derecho, donde se respetaban más los derechos colectivos que el sujeto de derecho como tal. Mientras que en la Constitución del 91 Colombia pasa a ser un Estado social de derecho, donde priman las libertades individuales en relación con las colectivas y que se crean todos estos mecanismos de participación ciudadana. Bueno, Edilson, es demasiado importante el aporte que usted acaba de hacer, ¿cierto? 86, Estado de Derecho. 91, Estado Social de Derecho. Está en el artículo 1. Ojo, porque cuando hablamos de un Estado Social de Derecho, estamos diciendo, mire, el Estado tiene que preocuparse por el ciudadano y entonces tiene que garantizarle unos derechos mínimos vitales. ¿Como cuáles? Como la salud, como la educación, como los servicios públicos, como la vivienda. De allí que de acuerdo a esos derechos mínimos vitales, el Estado tenga que trazar
programas o proyectos para que las personas que no pueden tener educación, pues vayan al SENA a estudiar. Para los que no pueden tener salud, pues tengan su CISBEN. Para los que no tengan techo, pues Mi Casa Ya. Para los que, sí, todos esos son programas que tiene que desarrollar el gobierno con base en ese Estado Social de Derecho. ¿Quién más? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es... Hola. ¿Tu nombre es? Andrea. Andrea. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Y a todos. Bueno, mi aporte iría básicamente en que en la Constitución del 86 se abordan derechos civiles y garantías sociales, que es como pues algo de lo que se está hablando, en general conformados por el presidente, ministros, jefes y departamentos administrativos. En la nueva Constitución del 91 vemos que ingresan otras formas como de proteger la familia. Hay una ley de desarrollo, unas medidas de protección que imponen como comisarías de familia, jueces civiles, quienes pueden encontrar evidencias de violencia intrafamiliar y ponen distancia entre la víctima y el agresor para garantizar integridad de quienes se encuentran amenazados. Listo. Entonces es pues como algo que no se veía en la anterior. Protección a la familia. Otra persona. Buenas noches, mi NRC es 37288, ¿me escuchan? Sí, Gisette. Sí, señor. Sí. De pronto una de las comparé diferencias es que los fines del Estado en 1886 era como un fin social dado en el liberalismo clásico, y en 1991 pues eran como unos fines ya más de comunidad, servir a la comunidad, garantizar la efectividad de deberes y de... Listo, mayor participación de la comunidad, y está muy ligado también a lo del preámbulo. Cuando ustedes cojan la Constitución y lean el preámbulo, van a verlo, ¿cierto? Hagan y valga la cuñita, este fin de semana, en vez de irse a comer un perro caliente, se van y se compran la Constitución y se ponen bien juiciositos. Es baratica. ¿Sí? Buenas noches. Muy importantes y hay que aprovecharla y conocer un poquitico de todos los derechos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién? Ay, no se escucha mi audio. Sí, sí se escucha. Jessica. Sí, es que Jessica. me fue yo con el audio. Jessica, la escuchamos. Bueno, hablando de la Constitución Política de 1991, pues algo que me pareció muy importante es que proclama que el país es una república pluralista y protege y respeta las diversas etnias, las diferentes culturas y respeta todos los derechos humanos de la nación colombiana. Yo soy el NRC 32701. Esto me parece muy importante, pues porque vivimos en un país donde a veces los derechos humanos no son respetados como en sí, como en la salud, en la alimentación y en todo lo que ha pasado en otros países. Es algo muy importante. Listo, muchas gracias. Otra persona. Buenas noches. Luisa. Buenas noches. ¿Me Sí, escuchan? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Jennifer Mendoza y Jennifer. mi NRC es 32702. Sí. Mi aporte es que en la Constitución de 1886 era muy complejo lo del divorcio y lo de tener una preferencia por el mismo sexo, eso se prestaba para la discriminación. Y en el 91, pues ya aparece y se acepta lo de la diversidad y la libertad para elegir su identidad. Listo, Jessica, ¿cierto? Jennifer. Jennifer, perdón. Jennifer, lo del divorcio siempre ha sido difícil. Oiga, eso con la del 86, la del 91, eso no hay cuándo con ese Sí, es tema verdad. del divorcio. Siempre ha sido difícil. Pero muy importante lo que tú dices. ¿Por qué? Porque el artículo 13 de la Constitución Política habla de un derecho fundamental, que es el derecho a la igualdad, donde dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, sin distinción de raza, color, sexo, creencias, ideologías, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza esta Constitución del 91? Que independiente de su condición sexual, de su religión, de su creencia política, de cualquier cosa, todos somos iguales. Inclusive ese mismo artículo dice, y ojo, las personas que por algún motivo no puedan estar al mismo nivel
entiéndase, tengan alguna restricción de movilidad o alguna cosa, dice que el Estado debe garantizar que esas personas tengan, que lleguen pues al mismo nivel. ¿Quién más? Buenas noches. Sí. Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí. Hola. Soy Mónica, Sí, del Mónica. NRC 37288. Ahora que hablábamos sobre los mecanismos de participación ciudadana que se crearon en la Constitución del 91, surgieron formas como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato y las normativas de las corporaciones públicas, entre otras. En cambio, la del 86 era un Estado unitario y solo existía el poder público. Listo. Entonces lo que concluimos con eso es lo que ya hemos venido diciendo, y es que esta Constitución permite que sea un Estado más pluralista, es decir, que todos los ciudadanos podamos participar en las diferentes decisiones que se toman a nivel de todo el país. ¿Quién más? Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches. Mi nombre es Ferney Cardona, Sí, del Ferney. NRS 32701. Sí, Ferney. ¿Me escuchan? Sí, señor. Algo que me llamó la atención es que en la Constitución de 1986 el país lo encomendaban al Sagrado Corazón de Jesús, y entonces pues ahí no había tanta libertad de culto, por lo que solo se podía, ahí mandaba era como el tema de la Iglesia Católica, pero ya que en 1991 permitía la libertad de culto, entonces pues ahí fue donde se empezaron a crear un poco más o a salir más a flote el tema de las sectas. Gracias, Ferney. Ese tema fue el primerito que tocamos ahorita cuando iniciamos, ¿se acuerdan? Ok, qué pena. De cultos y de todas las ventajas que tenían. ¿Quién más? Ok, vale. Buenas noches. Buenas noches. Diana. No, Erika. Erika. Erika, sí. Bueno, mi NRC es 32702. Creo, o me llamó mucho la atención, que ambas constituciones trata de proteger el derecho fundamental de la vida. Eso ya lo he hablado el profesor. Entonces yo creo que pues es muy importante porque las dos constituciones protegen ese derecho. Listo. Ojo, el derecho más importante, porque es que si usted no tiene vida, pues usted cómo va a reclamar más derechos, ¿cierto? Yo no he visto el primer muerto reclamando un derecho. Ojo que es el más importante, el derecho a la vida, artículo 11. No les olvide, el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. En Colombia no existe pena de muerte. Además, porque nosotros hemos suscrito diferentes tratados de carácter internacional que lo que buscan es proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Quién más? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Rebeca. Mi nombre es Rebeca Arbizu y mi NRC es el 32702. Sí. Bueno, no sé si ya tocaron el tema, pero creo que no. Creo que no he escuchado que en la Constitución de 1886 los gobernadores eran elegidos a nombramiento libre por el presidente para periodos de 2 años. En la Constitución de 1991 cambia, los gobernadores y alcaldes son elegidos por elección popular. Listo, Rebeca. Ese tema también ya lo habíamos tocado ahorita. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué más? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa Arboleda. ¿Sí me escuchan? Señora, sí, Vanessa. Mi NRC es 32701. Yo mi aporte lo hice por escrito, pero entonces lo voy a repetir. Sí. Hablo sobre que en 1986 no se hablaba o no existía la Corte Constitucional, y en 1991 viene a aparecer la Corte Constitucional. Ya que en 1986 se hablaba era de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores y los juzgados. Sí. Y en 1991 se habla del Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación como complemento de la administración judicial.
Listo. Les voy a aclarar como esos concepticos porque lo más seguro es que ustedes no saben qué significa eso y qué traduce, ¿cierto? Entonces, la Corte, más o menos, entonces, eso dice uno cuando no sabe, más o menos, la Corte Constitucional es la encargada de resguardar la Constitución. Es decir, ellos tienen que velar porque ninguna ley, ninguna norma, ningún decreto, ningún reglamento vaya en contra de la Constitución. El Consejo Superior de la Judicatura, ellos tienen dos salas, una sala administrativa y disciplinaria. La sala administrativa es la que se encarga de todos los juzgados, o sea, todo lo que necesitan los juzgados ellos. Y la disciplinaria de vigilar a los funcionarios de los juzgados y a los abogados litigantes como yo, que soy un abogado litigante. Y la fiscalía es aquella que investiga toda la parte de los delitos. Ellos investigan y si encuentran que se ocurre un delito, van y le dicen al juez, vea señor juez, este señor cometió tal delito y empieza el juicio como tal. Sí, también se crearon otras como la Defensoría del Pueblo, encargada de velar por los derechos humanos, la Auditoría General de la República, controla y vigila la Contraloría, bueno, muchos organismos que permiten como mayor cobertura del Estado en todas las zonas. ¿Qué más? Aló, compañeros y señor tutor. Sí, la estoy escuchando. Diana Carolina. Diana. Soy del NRC 32702. Si puedes hablar un poquitico más duro, Diana, te agradezco. Quería hacer un aporte respecto a lo que hemos pues, socializado ahí con el tutor. Sí. Aparte de que en la Constitución de 1991 salió lo de divorciarse, también lo de tener una inclinación hacia el mismo sexo. O sea que ahí nació como tal lo del derecho a la libre expresión, la identidad y todo eso. Listo. Aparte también quería hacer pues una acotación ahí respecto a lo de la acción de tutela, es de recordar que la Constitución del 91 fue proclamada como tal, como su primacía hacia los derechos inalienables, por ende pues se rigió o se creó lo de como tal para dar y respetar a todos los ciudadanos sus derechos. Listo, Diana, muchas gracias. Últimas dos intervenciones. Buenas noches. Sí. Mi nombre es Cristina Londoño, y el CES 32701. Pues uno de los aportes que aparece en la Constitución del 91 habla sobre las bases fundamentales para lo que sería el sistema de salud. Para ese año quedaron plasmadas en la Constitución del 91, en la cual se determinó que la prestación del servicio será responsabilidad del Estado. O sea que el Estado ya tiene la parte obligatoria de proteger la salud para las personas. En cambio, en el 86 no hablamos mucho de eso y también el derecho a la salud, menos que el gobierno la Listo, Cristina, muy importante el aporte, ¿cierto? Porque además del artículo que hablamos ahorita del 11 del derecho a la vida, también hay el derecho a la salud. Y digamos que el Estado tiene que propender porque todos los ciudadanos puedan tener esa salud. Pero como les decía ahorita, y también en relación con el Estado Social de Derecho, pues el Estado, digamos que entre comillas, le preocupa más las personas que no tienen recursos para comprar sus medicamentos, para pagar una consulta médica, y entonces por eso tiene que desarrollar los planes. Última intervención. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Daniela Franco. También querías compartirle que en la Constitución del 1991 se reconoció la multiculturalidad y en especial el tratamiento especial a las razas indígenas. Listo. Eso hace parte del tema del pluralismo que tanto hemos dicho. Quiero darles muchas gracias por este tiempito pues que sacamos, 41 participantes, es una buena cantidad. Gracias a Dios todo salió bien porque a veces el tema técnico molesta o pasa alguna cosa, pero les agradezco por su tiempo, espero que haya sido de enriquecimiento para su parte académica, para su parte cultural. Hacia la carrerita aprovecho y les cuento, estoy calificando la actividad 6 y la 7, es muy compleja la calificada, no saben lo difícil que es cuando ustedes no leen y siguen las instrucciones que uno les manda, pero de verdad que es un poquito complejo. Aspiro para el domingo ya tener las calificadas ambas. Sí, ya llevo varios grupos calificados. Les agradezco mucho este tiempo, espero que sigamos atentos y saben que estoy para servirles y en lo que pueda ayudarles, pues siempre voy a estar presente.
muchas gracias, les deseo una muy feliz noche, que descansen y pues un feliz resto de semana entonces para todos. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profes. Buenas noches.